¿Alguna vez has sentido ese abismo en el pecho, esa sensación de caminar por un sendero que solo tú puedes ver, mientras las miradas de quienes te rodean parecen decir es imposible? Quizás estés percibiendo un sueño que todos consideran inalcanzable, o defendiendo una verdad que nadie más parece reconocer. La soledad de ese camino puede ser abrumadora, como si estuvieras atrapado en una habitación oscura donde tus palabras rebotan en paredes vacías, regresando a ti sin haber tocado ningún otro corazón. Te preguntas si estás equivocado, si quizás la locura no es otra cosa que la persistencia en una visión que nadie más comparte. Ese dolor es antiguo, tan antiguo como la humanidad misma, y pocos lo han explorado con tanta profundidad como Fyodor Dostoyevsky, aquel escritor ruso que parecía llevar una linterna hacia los rincones más sombríos del alma humana. En sus personajes, en sus luchas internas, en sus momentos de desesperación y triunfo, encontramos un mapa para nuestro propio viaje cuando el mundo parece haber perdido la fe en nosotros. Hoy exploraremos cómo sus obras, escritas hace más de un siglo, contienen las claves que la psicología moderna apenas comienza a redescubrir sobre la fuerza interior que nos permite seguir adelante cuando todo y todos parecen empujarnos hacia atrás. Te invito a que me acompañes en este viaje hacia el interior, no solo de los grandes personajes dostoyevskianos, sino de tu propio corazón, para descubrir la fuerza que permanece intacta incluso cuando todas las voces externas se han convertido en ecos de duda. La desconfianza de los demás hacia nuestras capacidades o visiones no es simplemente un obstáculo externo. Con el tiempo, comienza a infiltrarse en nuestro interior como agua que se filtra a través de pequeñas grietas, erosionando lentamente nuestra propia confianza. La psicología moderna llama a este fenómeno profecía autocumplida. Cuando interiorizamos las expectativas negativas de los demás, inconscientemente comenzamos a actuar de maneras que confirman esas expectativas. Piensa en la última vez que alguien importante para ti mostró escepticismo hacia algo que valorabas profundamente. Quizás fue un padre que cuestionó tu elección de carrera, una pareja que no entendió tu pasión, o amigos que se rieron de tu proyecto imposible. Recuerda esa sensación en el estómago, ese ligero temblor en tus convicciones, esa voz diminuta pero persistente que empezó a preguntarse: ¿y si tienen razón? Este es precisamente el territorio que Dostoyevsky exploró con una precisión casi quirúrgica a través de personajes que enfrentaron la incredulidad colectiva. Raskolnikov, el protagonista de Crimen y Castigo, estaba convencido de poseer una verdad moral que lo elevaba por encima de las convenciones sociales, una creencia que nadie compartía. El príncipe Miskin en El idiota llegó a la sociedad petersburguesa con una pureza de corazón que todos consideraban ingenua, incluso idiota, mientras él veía verdades que los demás, cegados por el cinismo y la convención, eran incapaces de percibir. Y Alexei Karamazov, el hermano menor en Los hermanos Karamazov, mantuvo una fe inquebrantable en medio de una familia y una sociedad dominadas por el cinismo y la desesperación existencial. Lo que estos personajes nos enseñan, y lo que la psicología contemporánea confirma, es que la capacidad de mantener nuestras convicciones frente al escepticismo generalizado no es simplemente una cuestión de terquedad o arrogancia. Es, más bien, una forma de integridad psicológica, una conexión profunda con nuestros valores fundamentales que trasciende la necesidad de validación externa. La psicología moderna habla de locus de control interno versus locus de control externo, términos que describen de dónde deriva una persona su sentido de valor y dirección. Aquellos con un fuerte locus de control interno, como los héroes dostoyevskianos más resilientes, mantienen un sentido de propósito y valor que emana desde dentro, no desde las opiniones cambiantes del mundo exterior. Pero Dostoyevsky entendió algo que los psicólogos apenas comienzan a articular completamente, que esta fuerza interior no nace de la negación del sufrimiento, sino de su integración consciente en nuestra experiencia. Me detengo un momento y te pregunto: ¿recuerdas alguna ocasión en tu vida en que hayas seguido adelante con una convicción, a pesar de que las voces a tu alrededor te decían que era imposible o que estabas equivocado? ¿Cómo te sentiste durante ese proceso? Sé que puede ser difícil poner en palabras esa mezcla de determinación, miedo, soledad y esperanza. A veces,
Los momentos más definitorios de nuestras vidas son precisamente aquellos en los que tuvimos que avanzar sin el apoyo que creíamos necesitar. Si te sientes cómodo compartiendo, me encantaría que escribieras en los comentarios: mi momento Dostoyevsky fue cuando. Y completes con tu propia experiencia. No solo estarás reflexionando sobre tu propia fortaleza interior, sino que podrías estar tendiendo un puente hacia alguien más que está atravesando ese desierto de incredulidad ahora mismo. Una de las contribuciones más profundas de Dostoyevsky fue su exploración de la dualidad inherente a nuestra experiencia. En la lucha de Raskolnikov después de cometer su crimen, vemos a un hombre desgarrado entre su necesidad racional de justificar sus acciones y el tormento emocional que éstas le provocan. Esta dualidad es precisamente lo que experimentamos cuando seguimos nuestras convicciones contra la desaprobación general. Por un lado, existe la certeza interior, esa brújula que apunta hacia nuestra verdad personal. Por otro, la duda sembrada por las miradas escépticas y las críticas abiertas. La genialidad de Dostoyevsky radica en mostrarnos que esta tensión no es algo que debamos resolver eligiendo un lado, sino una condición inherente al crecimiento humano auténtico. La psicología contemporánea ha llegado a conclusiones similares a través de conceptos como la disonancia cognitiva y la ambivalencia motivacional, que describen el malestar psicológico que experimentamos cuando mantenemos creencias contradictorias. Pero donde la psicología moderna a veces busca técnicas para reducir esta disonancia, Dostoyevsky nos sugiere que habitarla conscientemente puede ser el camino hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos. Consideremos a Dmitry Karamazov, acusado de un crimen que no cometió, que se enfrenta no solo a la injusticia externa, sino a su propia culpabilidad moral por otros aspectos de su vida. A través de su sufrimiento, lleva a una aceptación de su naturaleza contradictoria que trasciende tanto la justificación como la condenación simplistas. En una conversación reveladora con su hermano Alyosha, Dmitry exclama: «Demasiados enigmas oprimen al hombre sobre la tierra. Resuélvelos como puedas y sal del agua seco». Esta frase captura perfectamente la actitud que Dostoyevsky nos propone frente a la incredulidad externa, no una negación de la complejidad, sino una inmersión consciente en ella, con la esperanza de emerger con una integridad más profunda. La psicología positiva moderna ha desarrollado el concepto de crecimiento postraumático, la idea de que las personas no solo pueden recuperarse de experiencias dolorosas, sino crecer a través de ellas. Lo que los estudios contemporáneos están confirmando, Dostoyevsky lo intuía hace más de un siglo, que el sufrimiento, incluido el causado por la falta de fe de los demás en nosotros, puede convertirse en un catalizador para una transformación profunda. El príncipe Miskin, protagonista de El idiota, considerado ingenuo por la sociedad sofisticada de San Petersburgo, posee una autenticidad tan pura que resulta casi incomprensible para quienes están atrapados en las convenciones sociales. Su idiotez no es una deficiencia intelectual, sino una forma diferente de inteligencia, más centrada en la verdad emocional y espiritual. A través de este personaje, Dostoyevsky nos ofrece una perspectiva revolucionaria sobre cómo responder cuando nadie parece creer en nosotros, con una autenticidad radical que trasciende la necesidad misma de aprobación. La psicología contemporánea ha redescubierto esta intuición a través del concepto de autenticidad como componente esencial del bienestar psicológico. Estudios recientes sugieren que las personas que se sienten capaces de expresar sus verdaderos pensamientos, incluso cuando divergen de las normas sociales, experimentan mayores niveles de bienestar. Pero lo que estos estudios a menudo no capturan, y que Dostoyevsky ilustra vívidamente a través del príncipe Miskin, es el costo social de esta autenticidad. El príncipe sufre por su incapacidad para navegar los códigos no escritos de la sociedad, pero este sufrimiento viene acompañado de una libertad interior que los personajes más sofisticados a su alrededor envidian secretamente. Iván Karamazov, el intelectual atormentado que rechaza un mundo donde el sufrimiento inocente es permitido, representa quizás el ejemplo más radical de mantener una convicción contra toda presión externa.
Su famosa rebelión contra un orden cósmico que permite el sufrimiento de los niños muestra que seguir nuestras convicciones más profundas a veces significa enfrentar no solo la desaprobación social, sino una profunda soledad existencial. Sin embargo, incluso en esta soledad extrema, Iván mantiene una integridad intelectual que lo define. La psicología existencial, desarrollada por pensadores como Viktor Frankl, ha explorado este territorio que Dostoyevski cartografió, la necesidad humana de crear significado personal incluso frente a la aparente injusticia del mundo. Frankl argumentó a partir de su experiencia en los campos de concentración que la capacidad de encontrar sentido en circunstancias adversas es fundamental para la supervivencia psicológica. El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Este porqué personal es precisamente lo que permite a los personajes de Dostoyevski mantener su rumbo cuando todas las señales externas apuntan en dirección contraria. A diferencia de algunas interpretaciones contemporáneas que podrían ver la persistencia contra la incredulidad colectiva como un triunfo del individualismo, Dostoyevski nos muestra una realidad más compleja. Sus personajes nunca buscan simplemente afirmarse contra la sociedad. Más bien, luchan por una visión más profunda de la conexión humana. Tomemos a Sonia Marmeladova de Crimen y Castigo, una joven obligada a la prostitución para mantener a su familia. Despreciada por la sociedad convencional, Sonia mantiene una fe y una compasión que eventualmente se convierten en el camino hacia la redención de Raskolnikov. Su fortaleza no deriva de un sentido de superioridad individual, sino de una conexión profunda con valores que trascienden el juicio social. La investigación sobre resiliencia ha llegado a conclusiones similares. La capacidad de mantener la esperanza frente a la adversidad a menudo está arraigada en un sentido de conexión con algo mayor que uno mismo, ya sea una comunidad o un propósito que beneficia a otros. Esta dimensión comunitaria del pensamiento de Dostoyevski nos ofrece una perspectiva crucial. No se trata simplemente de una batalla entre nuestra visión individual y la incredulidad colectiva, sino de mantener la fe en una forma de conexión humana más auténtica que la que nuestro entorno inmediato puede reconocer. Esto es evidente en la trayectoria de Alyosha Karamazov, cuya fe es constantemente desafiada pero nunca completamente quebrantada. A través de su relación con un grupo de niños locales, Alyosha demuestra cómo la persistencia en nuestras convicciones más profundas puede crear espacios de autenticidad incluso dentro de contextos sociales aparentemente hostiles. La investigación sobre liderazgo transformacional resuena con esta intuición. Los individuos que mantienen visiones aparentemente utópicas, contra el escepticismo general a menudo terminan creando nuevas comunidades que eventualmente pueden transformar aspectos más amplios de la cultura. ¿Cómo aplicamos concretamente esto cuando nos enfrentamos a la incredulidad? A través de las trayectorias de sus personajes, Dostoyevski nos ofrece varias estrategias. Primero, como ilustra la transformación de Raskolnikov, existe un poder inmenso en la confesión honesta, no necesariamente a otros, sino a nosotros mismos. Reconocer nuestras propias dudas no debilita nuestra determinación. Paradójicamente, la fortalece al alinearla con una verdad interior más completa. La terapia cognitivo-conductual ha formalizado esta intuición a través de técnicas como la difusión cognitiva, que nos enseña a observar nuestros pensamientos negativos sin identificarnos completamente con ellos. Segundo, como ejemplifica el príncipe Miskin, podemos practicar una escucha profunda que trascienda las opiniones superficiales. A menudo, la incredulidad de los demás hacia nuestras aspiraciones surge no de una malicia deliberada sino de sus propios miedos o limitaciones. Desarrollar la capacidad de escuchar empáticamente nos permite responder desde un lugar de comprensión en lugar de reactividad defensiva. La investigación sobre inteligencia emocional confirma los beneficios de este enfoque, mostrando cómo la capacidad de reconocer las emociones subyacentes puede transformar dinámicas aparentemente irresolubles. Tercero, como vemos en Dmitry Karamazov, podemos abrazar la transformación que viene a través del sufrimiento sin romantizarlo. La incredulidad de los demás puede ser dolorosa, pero también puede catalizar formas de crecimiento inaccesibles a través de caminos más cómodos. La psicología positiva ha desarrollado el concepto de afrontamiento proactivo,
que describe cómo las personas pueden utilizar las experiencias estresantes como oportunidades para el desarrollo de nuevas fortalezas. No se trata de negar el dolor de no ser creído, sino de encontrar significado a través de ese dolor. Y finalmente, como ilustra Alyosha Karamazov, podemos buscar o crear espacios de comunidad auténtica donde nuestras visiones y valores puedan ser compartidos. Incluso cuando la incredulidad parece generalizada, casi siempre existen otros que resuenan con aspectos de nuestra verdad personal. La psicología comunitaria ha documentado cómo la pertenencia a comunidades de significado compartido puede sostener la resiliencia frente a presiones sociales más amplias. En la era digital, esta búsqueda de comunidad afín se ha vuelto simultáneamente más accesible y más compleja, ofreciéndonos posibilidades de conexión que Dostoyevski apenas podría haber imaginado. Al integrar estas estrategias en nuestra vida cotidiana, comenzamos a experimentar una transformación en nuestra relación con la incredulidad externa. Ya no es simplemente un obstáculo a superar, sino un componente integral de un viaje que, como entendió Dostoyevski, no se trata solo de perseverancia individual sino de la búsqueda de una verdad humana más completa. Esto no significa que el camino se vuelva fácil. Los personajes de Dostoyevski nunca encuentran resoluciones simples. Raskolnikov debe enfrentar el exilio siberiano antes de vislumbrar la redención. El príncipe Miskin termina regresando a la clínica suiza, aparentemente derrotado por una sociedad incapaz de acomodar su autenticidad. Dmitri es condenado por un crimen que no cometió. Iván sucumbe temporalmente a una crisis psicológica. Y Alyosha debe enfrentar tragedias que desafían su visión del mundo. Sin embargo, lo que hace que estos personajes sigan siendo tan poderosamente relevantes es precisamente su capacidad para encontrar significado, propósito e incluso alegría trascendente en medio de estas circunstancias aparentemente trágicas. La belleza salvará al mundo, dice el príncipe Miskin en una de las líneas más citadas de Dostoyevski. Y aunque la novela no ofrece una resolución simple de este principio, nos invita a considerarlo como una intuición profunda sobre la capacidad humana para percibir y crear significado incluso en las circunstancias más desafiantes. De manera similar, el pasaje en Los hermanos Karamazov donde Alyosha, después de un sueño sobre las bodas de Caná, sale al jardín y abraza la tierra en un éxtasis de gratitud, nos muestra cómo la apertura a momentos de conexión profunda puede sostener nuestra capacidad de seguir adelante incluso cuando todas las evidencias externas parecen apuntar hacia la derrota. ¿Y qué hay de ti, que has llegado hasta este punto en nuestra exploración? Quizás estás enfrentando ahora mismo ese desierto de incredulidad, ese momento en que tu visión o tu verdad parecen invisibles para quienes te rodean. Quizás incluso has comenzado a dudar de ti mismo, a preguntarte si la convicción es autoengaño, si el camino que ves tan claramente es solo un espejismo. A ti te digo, con la convicción que nace de haber acompañado a los personajes de Dostoyevski en sus propias noches oscuras. Tu camino importa, no a pesar de su invisibilidad para otros, sino quizás precisamente por ella. Porque como entendió Dostoyevski, a veces las verdades más transformadoras comienzan como semillas solitarias en tierras aparentemente estériles, visibles solo para aquellos que han desarrollado la capacidad de ver más allá de las apariencias inmediatas. Si has encontrado valor en este viaje a través de la sabiduría de Dostoyevski aplicada a uno de los desafíos más universales de la experiencia humana, te invito a que te unas a nuestra comunidad de exploradores de la psicología profunda a través de las grandes obras literarias. Cada semana, nos sumergimos en territorios del alma humana que la psicología contemporánea apenas comienza a cartografiar, pero que escritores como Dostoyevski han iluminado con su genio. Al suscribirte, no solo recibirás nuevas exploraciones como esta, sino que te unirás a una comunidad de personas que buscan comprender las complejidades de la experiencia humana a través de lentes que combinan lo clásico y lo contemporáneo, lo literario y lo psicológico, lo personal y lo universal. Como dijo Alyosha Karamazov, todos somos responsables de todos, y en esa responsabilidad compartida, en esa conexión profunda, quizás encontremos juntos no solo el coraje para seguir nuestros caminos individuales cuando nadie más cree en ellos, sino también la sabiduría para reconocer y apoyar los caminos auténticos de otros.
creando comunidades de significado que, como soñó Dostoyevsky, puedan eventualmente transformar la cultura más amplia en la que todos estamos inmersos.